Bueno, ¿por qué el vínculo entre arte y educación está tan vigente hoy en día? Bueno, arte y educación me parece que coinciden desde sus intenciones. Ambas son fenómenos culturales que plantean determinadas formas de aproximarse al mundo, de observarlo y de entenderlo. El vínculo entre arte y educación hoy en día está tan vigente como el del arte y la ciencia o del diseño y la política y mucho más. Todas las hibridaciones posibles. Lo que esto nos revela también es que el día de hoy necesitamos pues transitar por espacios indeterminados, por espacios liminales, por categorías inéditas, fugaces, por categorías intermedias, también en la búsqueda de nuevas rutas para el desarrollo humano. Hay que entender que lo que está en crisis es el pensamiento categórico. En las disciplinas relacionadas con la educación, como la pedagogía, la psicología y etcétera, pues las principales crisis categóricas del momento vienen del desarrollo de las neurociencias, de los estudios específicamente sobre percepción y procesos cognitivos, porque ahora se afirma que el aprendizaje es integral y que aprendemos todo el tiempo de muchas formas, dentro y fuera de la escuela, y que dentro del cerebro todo sucede a través de la codificación de experiencias sensibles, que pues mediante conexiones lineales y conexiones rizomáticas pues también se traducen en respuestas físicas, en procesos verbales y no verbales, eh, que demuestran que pues ya no es válido pensar que la inteligencia humana se desarrolla solo a través de la memoria y del razonamiento, sino que también pues involucra las capacidades de relacionarse con uno mismo, con los demás, de ubicarse espacialmente, de controlar el movimiento y de responder pues creativamente al mundo. Eh, Dentro de esta perspectiva, pues justo la disciplina que históricamente se ha encargado de ese tipo de formaciones, de un, por llamarlo alfabetización en otro tipo de lenguajes no verbales, pues es el arte. Y desde esta perspectiva, la institución educativa ofrece también un espacio de oportunidad para que el arte actúe y, y creo que eso es una vigencia que tiene en diferentes grados y en diferentes manifestaciones. Pero bueno, por otro lado también el arte eh, tiene sus crisis categóricas y las que lo provocan también son las mismas prácticas artísticas contemporáneas. El performance, el arte social, la improvisación libre, pues son formas que descentralizadas de las técnicas, de los objetos y del mercado, pues cuestionan los sistemas de producción, cuestionan los sistemas de consumo y de distribución del arte, demuestran que las prácticas artísticas pueden vivir fuera del arte, donde pues también se vuelven una manera de acceder al conocimiento. Y algo en lo que creo que vale la pena vincularse al arte cuando se viene de otras disciplinas es que el arte es un espacio de privilegio. Históricamente es el campo que, como les decía, ha estudiado las experiencias sensibles y también reconocido todos los procesos irracionales, inconscientes, intuitivos, erráticos, ficticios, como parte de sus formas de investigación fundamentales. Eh, y justo en sus formas de investigación, es que el arte o la posibilidad de implicación del arte en la educación no solo se limita a las escuelas o a los museos o a la formación profesional en universidades, sino que está presente en todas partes. Uno de los formatos más comunes es el formato de taller de arte, eh, que se ha hecho muy popular porque es una economía posible, una de las principales opciones laborales de los artistas, los cuales pues la mayoría llegan a la docencia sin ningún tipo de formación pedagógica, pero a través de la intuición también desarrollan otro tipo de acercamiento a, a la educación. Eh, bueno, el formato taller de arte justamente también eh, yo lo veo como un caballo de Troya. Esto quiere decir como una herramienta que puede
infiltrarse, entrar en cualquier sistema, en cualquier tipo de institución. Bien puede ser una cárcel, una institución pública, una institución privada, un centro comercial, todo tipo de espacios, la calle, la vía pública, eh, donde puede ser posible programar talleres de arte, que es un formato muy indefinido que puede involucrar casi cualquier cosa y que en realidad es un área de oportunidad para que el artista llegue a públicos a los que no llegaría de otra manera y que sucedan cosas interesantes si él mismo toma su práctica pedagógica como una práctica artística. Entonces, de alguna forma es así, desde su marginalidad, que la indefinición de los formatos artísticos pues se vuelven estos ingredientes catalizadores de nuevas reacciones y estos espacios de libertad que bueno, pues también nos permiten proponer nuevas formas políticas, nos permiten proponer prácticas experimentales de pensamiento, de acción, de relación y, y pues creo que es eso, lo que hay que hacer es cambiar la infraestructura de colaboración que ofrecen las instituciones educativas, tanto para los maestros como para los alumnos, como en la relación maestros-alumnos. Eh, y esa es como una labor que todavía necesita mucho trabajo, pero que pues poco a poco quizá la podemos ir logrando. ¿Qué rol cumple la mediación en el medio artístico? ¿Es un servicio, una práctica artística o pedagógica o qué otro papel desempeña? Bueno, el rol de la mediación es el de desarrollar algo entre la obra y el público. Pretende crear puentes para acercar al público a las ideas y a los contextos que están detrás de cada producción artística. Y pues su intención también es enriquecer y ampliar las posibilidades de diálogo con la misma. Sí es un servicio, ya que en las instituciones culturales, en los museos y cualquier otra tipología de oferta cultural, pues la mediación involucra una serie de formatos más o menos definidos. En el caso de los museos, por ejemplo, encontramos la visita guiada, que involucra pues una dinámica discursiva, un recorrido a través del cual nos van contando qué historia hay detrás de lo que estamos viendo, pero una de los aspectos contraproducentes de esto es que muchas veces la socialización de las investigaciones curatoriales, eh, cuando no están bien aterrizadas al lenguaje que se utiliza para cada público específico, pues en realidad provocan más un bloqueo que una relación. Y, y quizá hubiera sido más valioso que el público experimentara una relación inmediata y mucho más visceral con el objeto o con la acción que está presenciando. Por otro lado, sucede algo muy similar con los talleres de arte al margen de las instituciones, al margen de las exposiciones, que es que también se dedican todavía a generar souvenirs y manualidades para que se las pueda uno llevar a casa, en vez de centrarse en potenciar las experiencias que un artista, una exposición particular está proponiendo. Y pero por el otro lado, encontramos aquellas prácticas de mediación que sí se asumen como prácticas artísticas y las instituciones que lo permiten. Y quiero decir que lo permiten porque en realidad pues también implica otro tipo de relación con el espacio museo, con el espacio institucional, implica otro tipo de relación con los departamentos mm, que involucran esas instituciones y implica otro tipo de relación con los directivos, con los curadores, etcétera, otro tipo de presupuestos y por lo mismo, pues no es tan fácilmente reconocida su legitimidad
actualmente en las diferentes instituciones educativas. Entonces, bueno, creo que es fundamental que se priorice la investigación sobre las posibilidades que nos da la mediación como una forma de, sí, práctica artística más autónoma, como una forma de generar piezas derivadas de otras piezas, discursos abiertos y preguntas que generan otras preguntas.